A 33 años de la muerte del obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, se estrena en México la serie documental El Obispo Rojo. Pero ¿quién fue don Sergio? ¿Por qué los pontificados de Juan Pablo II y Ratzinger le persiguieron? ¿Cuáles fueron sus principales aportes? Méndez Arceo, el Obispo Rojo, aquí, en Sacro y Profano. Don Sergio Méndez Arceo fue obispo de la diócesis de Cuernavaca durante 30 años, entre 1952 y 1982. Fue defensor de los derechos humanos y distinguido mentor de la teología de la liberación. Nació en la Ciudad de México en 1907 y falleció el 5 de febrero de 1992 a los 84 años. El pasado 8 de febrero, en el Auditorio Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos, más de 800 personas presenciaron la película Obispo Rojo del cineasta Francesco Taboada. Se trata de un largometraje documental de 3 capítulos de 1 hora aproximadamente cada uno. El cineasta Taboada reconoce que desde la investigación hasta la postproducción tardó más de 4 años. Aunque se abordan pasajes de su niñez, los documentales se centran desde la llegada de don Sergio como obispo a la sede de Cuernavaca. En la pantalla circulan los testimonios de personajes como Leonardo Boff, Enrique Dussel, el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora, que marcó una tendencia estética minimalista en los años 70, los relatos de Tarcisio Ocampo sobre lo realizado en el CIDOC, los comentarios de la doctora Silvia Marcos, Gabriela Videla y Carlos Facio. Don Sergio Méndez Arceo fue un religioso innovador que opta por los pobres. Cobijó a importantes personajes como Iván Illich, pensador agudo que creó el CIDOC, y convocó a los más influyentes intelectuales de los 60s y a Gregorio Le Mercier, quien introdujo el psicoanálisis en la vida religiosa, ganando sanciones y persecución del Vaticano. Obispo Rojo, un trabajo de Francesco Taboada. Buenas noches. Hoy en Sacro y Profano nos sumamos a recuperar el recuerdo y el legado de uno de los obispos más importantes del siglo XX, no solamente en México. Nos referimos a don Sergio Méndez Arceo. El 8 de febrero se estrenó en Morelos, Cuernavaca, una serie documental titulado El Obispo Rojo. Más de 3 horas de testimonios y reflexiones en la pantalla para recordar a don Sergio. También reconstruir las opciones de un sector de la Iglesia que se hizo solidaria con las luchas, los anhelos de los pobres y de los desamparados. Para conversar sobre este gran personaje, están en el estudio Francesco Taboada, cineasta que hizo precisamente esta película, y el periodista Hugo Carvajal, quien trabajó de manera muy estrecha con don Sergio. Francesco, 4 años para producir una película. Se dice pronto, pero es todo un segmento de la vida, que no solamente es recuperar archivos, testimonios, ¿no? Situaciones, hacer producción, postproducción. Es un trabajo arduo. De todo eso que hiciste, ¿qué es lo que más llama la atención de don Sergio Méndez Arceo en tu trabajo? Bueno, cuando yo inicié la película tenía conocimiento sobre don Sergio, alguna experiencia de niño cuando fui a la misa de mariachi, pero en realidad el conocimiento completo lo adquirí haciendo la película, y es interesante porque yo pasé por un periodo personal bastante difícil mientras yo hacía la película, y estar cerca de este personaje me fue abriendo el espíritu, de tal manera que yo, como marxista, agnóstico, al terminar los 4 años, cuando ya la película estaba casi lista, yo ya me había transformado en un católico progresista, obviamente, como don Sergio, es decir, don Sergio. Pero además de agnóstico y marxista y ateo, anticlerical también, por el tipo de iglesia, ¿no? Claramente, o sea, anticlerical. Con profunda sospecha sobre lo que hacía o dejaba de hacer la iglesia. Claro, porque la jerarquía eclesiástica es muy distinta a el pueblo
Evangelio, el reino de Dios que don Sergio promulgó y la gente que estuvo junto con él, y ese catolicismo progresista fue el que me hizo que terminara bautizando a mis 2 hijas. Increíble. Después de muerto, don Sergio te convierte al cristianismo. Es una cosa interesante. Don Hugo, el tema de don Sergio tiene muchas aristas, ¿no? Muchas, sí. En uno de tus artículos tú lo planteas como un epicentro cultural. ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir con epicentro cultural? Prácticamente con su actuación y su compromiso convocó, sin pretenderlo él, a toda la jerarquía eclesiástica y poderes políticos a atender sus reclamos y sus denuncias. Así que convirtió él y convirtió a Cuernavaca en un centro cultural también. He dicho también con mucha tristeza, no como la frivolidad que es actualmente, y lo digo con mucha objetividad y cariño, por supuesto. Pero don Sergio me dijo un día, es más, ponga atención, Hugo, porque ahorita somos la Meca, con todo lo que dije ayer. Entre otras cosas, dijo en esa misa al final, el obispo rojo, el obispo payaso, el obispo que se viste de charro para celebrar la misa, los invita a leer al bondadoso de Marx. Pues eso provocó un lío terribilísimo. Y provocó también que en la reunión que tuvo con sus hermanos obispos, a los que siguió llamándole siempre así, le hicieran el vacío en la siguiente reunión. Y lo dijo con dolor. Dice, ahora sí me siento dolorido. Me hicieron el vacío los hermanos obispos. Pero es impresionante, era un provocador. Sí. Le encantaba provocar, ¿no? Un personaje realmente fascinante él. Pues vamos a hacer una pausa. Conversamos con Francesco Taboada y Hugo Carvajal para comentar la trilogía documental, este film en 3 partes, 3 horas, que como vimos en la cápsula, la gente aguantó, más de 800 personas estuvieron ahí de diferentes generaciones. Vamos a conversar sobre todo la vida del obispo rojo aquí en Sacro y Profano. Regresamos con Francesco Taboada, cineasta, y con el periodista Hugo Carvajal para comentar aspectos de la trilogía documental, pero más bien es sobre la vida de don Sergio, que es lo que nos interesa, por lo menos en este momento. Después ya hablaremos con más detalles sobre la película. Francesco, ¿cómo un personaje como don Sergio, que viene de una tradición conservadora de la Iglesia, que viene desde el siglo XIX, tiene su tesis, es muy eclesiocéntrica, ¿no? La Iglesia como el centro de todo, innovador, ciertamente, se abre a los evangélicos, cosa que causa un escándalo tremendo en la Iglesia allá afuera, es otra de las provocaciones que tiene. Y un aspecto también interesante es todas las innovaciones pre-Vaticano II sobre la liturgia, mete mariachis, hace remodelaciones, y eso crea escándalo entre las familias de buenas costumbres, que eran las que dominaban o, digamos, rodeaban al obispo, a los curas, etc. Y don Sergio, a pesar de venir de una beta conservadora, tiene este ánimo de cambio, de innovación. Pero de ahí a un don Sergio, teología de la liberación marxista, los pobres, ¿no? Las luchas populares, todo el tema de la conciencia internacional, de los apoyos, de la solidaridad en fin, es una cosa verdaderamente enloquecedora. Después es don Sergio. ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue el salto que le dio a don Sergio pasar de un obispo abierto a un obispo comprometido, profundamente comprometido con las luchas sociales? Bueno, yo identifiqué 2 epifanías, 2 llamados, como decimos en el cine. Ajá. Cuando don Sergio era amigo protegido del Papa Pío XII, que es el que lo nombra, y después fue amigo de Juan XXIII. Era un señor que tenía prácticamente picaporte en el Vaticano.
Pero llega un momento en que don Sergio, como conservador en la diócesis de Cuernavaca, conoce la experiencia del monasterio de Santa María Huacatitlán, donde Gregorio Lemercier, un abad belga, había formado una comunidad progresista de monjes que se psicoanalizaban. Pero no solo eso, estos monjes también recibían y daban la misa de frente en una capilla circular donde todos se sentaban de manera que todos tuvieran el mismo nivel, y esa capilla había sido construida por otro de los monjes, que era Fray Gabriel Chávez de la Mora. Y después, para acompañar esa misa, los cantos y la misma misa eran en español, que era la lengua vernácula, a pesar de que el abad Gregorio Lemercier era belga y debía de ser en latín como era antes y de espaldas. Pues no era así, era de frente a la gente, y además se dejaba acompañar por un pequeño grupo de un trío y por ahí unos mariachis. Don Sergio llega porque dice, le avisan que está pasando eso en ese monasterio, y queda maravillado y tiene su primer encuentro con lo que después sería el cambio litúrgico, que sería la misa de frente al pueblo en español y con música vernácula. Y hay una segunda epifanía de don Sergio, que es cuando ya no hay marcha atrás. Don Sergio, un grupo de empresarios, lo contacta para que vaya a visitar a unos obreros alzados que están en la cárcel y pedirles que renuncien a sus demandas justas, ¿no? Y don Sergio los escucha y les dice, vengo de parte de estos empresarios, y le dicen, no, usted no tiene nada que hacer aquí, usted no sabe qué es comer pan duro con remojado en lágrimas, y mejor retírese. Entonces don Sergio recibe ese rechazo y decide escucharlos, y tiene esta epifanía. Y al final de esta conversación con estos obreros dice esa famosa frase que lo define: me han invitado a ser juez, pero yo no puedo ser juez porque quiero ser parte, y a partir de ahora seré parte de ustedes. Y don Sergio nunca más abandonaría su lucha y su compromiso con los desposeídos, con los que sufren, con los pobres, etcétera. Y además llega a un estado con una gran tradición de lucha popular, ¿no? Digo, no es casualidad que estuvo ahí el zapatismo, que en esos años había guerrilla, que había una resistencia organizacional importante que prácticamente era de las más fuertes, sólidas en todo el país. Pero también está el Concilio Vaticano II, que muchos dicen que el concilio, la reforma, los debates, ¿no?, aspectos nuevos que van entrando. Don Samuel Ruiz, muy cercano a don Sergio, reconoce que tenía un evangelio de blancos, y los africanos, obispos, y nosotros qué, ¿no? Las imágenes, los íconos, eran todo occidental, ¿no? Y ahí don Samuel enchufa con la dimensión indígena. ¿Qué tanto? Sobre todo porque muchas de sus reflexiones las transmitió precisamente en el periódico El Correo del Sur. El Correo del Sur. Sí, ahí se manifestó. Ahí en donde escribía sus impresiones. Del concilio. Decía alguna vez que Juan XXIII abrió las ventanas de la iglesia para refrescar la iglesia. Y Pablo VI abrió puertas y ventanas, se hizo un desorden total. Le dio pulmonía, ¿no?, a la iglesia, sí. Parece. Pero sí fue un punto de conversión muy importante, porque renovó el espíritu evangélico en la iglesia. Y después surge Gustavo Gutiérrez con ese trabajo impresionante, Teología de la Liberación. Samuel Ruiz prácticamente se convierte en el contacto con la población indígena, algo que le pasó también a Monseñor Romero en El Salvador. Y otro ejemplo que tenemos también, que quiso mucho a don Sergio, que le llamaba patriarca de la solidaridad y le llamó hermano mayor, fue Pedro Casaldáliga. Todo un ejemplo de vida cristiana también. Poeta. Sí. Brasileño. Entonces, sí. Don Sergio, sí, el concilio fue para él un elemento fundamental para su, no me gustaría llamarle conversión, pero sí tengo que decirlo así, su conversión cristiana directamente enfocada al compromiso, no a la ayuda, no a la caridad malentendida, al compromiso con los pobres, a su liberación integral, a la salvación, pues, entendida no como salvación del alma, sino como salvación del pecado, que luego comentamos. Muy bien, pues muchas gracias, don Hugo.
Francesco, el señor tuvo muchas facetas, ¿no? Teólogo, pastor, internacionalista, pensador, hasta le entraba también a la discusión del debate marxista incluso, ¿no? Todo el tema de aquel entonces entre marxismo y cristianismo. Se valía que un católico, ¿no?, tuviera acceso al pensamiento de Marx, habría una complementariedad, ¿no? Había muchos que lo rechazaban de manera directa, ¿no? Entre ellos, pues, ni más ni menos que los papas Juan Pablo II y posteriormente Ratzinger. Hay un detalle que muestra, pues, esta versión que tenían hacia don Sergio, y es que, pues, prácticamente don Sergio cumple los 75 años, momento para pedir su renuncia, para ejercer su renuncia, y en la tarde se lo conceden, o sea, es cuestión de días. Mientras que a otros prelados, pues, les ponen 2 o 3 años, no sé, el de Guadalajara, ¿no?, que lo ponen hasta 3, 4 años. En Ecuador hicimos un programa sobre esto, un cardenal que le dieron hasta 8 o 9 años, ¿no? A don Sergio, ¡pah!, rápido. Inmediatamente. ¿No? ¿Cómo vivió esta tensión don Sergio, sabiendo que tenía un universo, un mar, digamos, de aliados en toda América Latina en un momento de mucha ebullición, pero al mismo tiempo su propia estructura eclesiástica lo rechazaba? Es que hay que recordar que don Sergio ya había sido llamado por el Vaticano para ver la posibilidad de juzgarlo en el dicasterio de la fe, en la antigua Inquisición, porque don Sergio defendió primero a Gregorio Lemercier, que decide dejar los hábitos de monje después de que lo acusan de haber psicoanalizado a todos estos monjes, y él decide seguir con el psicoanálisis y mejor dejar la vida monacal. Entonces don Sergio lo defiende, y después defiende a Iván Illich, que es parte de la película, un gran tramo, una secuencia dedicada a Iván Illich, que es este sacerdote que llega invitado por don Sergio a Morelos a establecer un centro de lenguas para recibir a misioneros que van a evangelizar en Latinoamérica para que aprendan español, y Iván Illich se da cuenta que no está bien, que a esos misioneros lo que hay que hacer es enseñarles a que se queden en sus países de origen, que son Estados Unidos, Canadá, Europa, y que los pueblos tienen el derecho a liberarse. Estaban empezando los movimientos guerrilleros en Centroamérica de liberación, estaban las terribles dictaduras en Latinoamérica. Entonces don Sergio es llamado al Vaticano, y él mismo se defiende y no logra ser juzgado. Entonces, cuando tienen la oportunidad, Juan Pablo II, a través de Ratzinger, logran efectivamente cesarlo como obispo. El día que estaba cumpliendo 75 años, a las 12 de la noche, llamó el delegado apostólico Prigioni y le dijo: usted está cesado, ya no es más obispo, y tome sus cosas y se va. Y está esa famosa foto donde don Sergio se va de la catedral, que fue su casa durante 30 años, con una maleta y un saco, y va saliendo con nada. Increíble. Y además has mencionado 2 personajes claves, Gregorio Lemercier, que introduce el psicoanálisis, y salen sobre todo temas de sexualidad, ¿no? Sapos y arañas y no sé cuántas cosas ahí sobre la sexualidad en el mundo religioso. Y qué decir de Iván Illich, un intelectual fortísimo, sólido, que además atrajo y fue parte del glamour de Cuernavaca en los años 60, porque los grandes intelectuales estaban ahí presentes, ¿no? Yo me hubiera encantado poder estar ahí en Cuernavaca en aquellos años. Decían que fue la época de oro. Otro tema, don Hugo. El tema de la contundencia que tuvo don Sergio al comunicarse. Sus homilías eran impactantes porque además eran trallazos contra la clase política, especialmente con Fidel Velázquez, que era un personaje que era líder sindical, pero un líder sindical añejo, tenía como 30, 40 años ahí como líder. Yo me imagino, a lo mejor es un atrevimiento, que es un antecedente de las mañaneras. Es decir, no, la verdad, es una comunicación simple, llana, pero con un impacto impresionante. ¿Cómo analizas tú esas homilías dominicales de don Sergio?
La lectura del Evangelio lo hacía como palabra acontecida, dice la teología de la liberación. Es decir, la palabra acontecida, que es observando la realidad que está ocurriendo en ese momento y sobre todo los padecimientos de injusticia que el pobre padecía. Por eso hablaba siempre de referencia al pecado como estructural. El pecado es estructural. El pecado es la injusticia. La injusticia provoca hambre, marginación, desempleo, abandono, en fin. Luchar contra el pecado, luchar contra la injusticia. Y ese es el compromiso cristiano. Cuando le preguntaban, ¿cómo se define usted, marxista, comunista? Y levantaba la mano y decía, soy cristiano. Y esa era su definición contundente para acabar con este asunto. Y por eso la recepción de sus homilías, sus mensajes, era bastante fluida y transparente. Inclusive al término de la misa de 11 de los mariachis, llamábamos todavía Excelsior, de aquel Excelsior de Julio Scherer, para dictar la homilía a las señoritas. O dársela por escrito, porque él la leía muchas veces también, ¿no? Pocas veces. Ah, sí. Tomaba algunos apuntitos, pero él se explayaba totalmente con ese asunto. En el Evangelio era prácticamente lo que se esperaba, era su mensaje homilético en las misas dominicales. ¿Qué va a decir ahora, don Sergio? No, eran épicas. Pues sí, con Fidel Velázquez decía, no es ético que una persona esté tantos años, que manipule el movimiento, tal, ¿no? Entonces, pum, al otro día le contestaba a Fidel Velázquez, tampoco es ético que usted esté llamando a la lucha de clases. Y así se agarraban. Claro. Ya nos estamos excediendo, vamos a un corte. Estamos conversando con Francesco Taboada y Hugo Carvajal para comentar. Pues el pretexto es esta trilogía documental y en realidad estamos hablando sobre el Obispo Rojo, aquí en Sacro y Profano. Recordamos aquí en Sacro y Profano al Obispo Rojo, don Sergio Méndez Arceo, personaje importante en la vida de la Iglesia en México y de muchos países, especialmente en América Latina. Francesco, ¿por qué la obra, la trayectoria de don Sergio ha sido pues callada en estos 33 años, ¿no? Se ha ocultado intencionalmente, los mexicanos carecemos de memoria. ¿Por qué don Sergio no tiene la trascendencia de otros personajes que hay libros, seminarios, no sé? El valor de tu película es esto, es recuperar esta memoria. Don Sergio fue en realidad un profeta, y un profeta que incomodó a la jerarquía eclesial, de tal manera que cuando lo cesan hay un desmantelamiento de toda su obra, y eso incluye también los archivos. O sea, nos fue difícil encontrar inclusive fotos. Material escrito hay muy poco. El acceso a los archivos eclesiásticos no es fácil. Las mismas televisoras comerciales que tienen algo de don Sergio no es accesible para el público, para los investigadores. No hay información suficiente sobre la vida de don Sergio, sobre Iván Illich, sobre esa época dorada de la diócesis de Cuernavaca. Y eso es lamentable, y la película pues tiene esa virtud que rescata una historia que fue oculta, que nos ha sido oculta, porque la historia oficial tampoco ha visto la figura de don Sergio como un personaje histórico de relevancia, más ahora que hay una tendencia hacia lo social. Y en ese sentido, nosotros como morelenses, por ejemplo, después de haber hecho esta película y visitar y ver quién era don Sergio, pues después de Emiliano Zapata sigue don Sergio. Fue una figura enorme, monumental para la lucha de liberación, no solamente en México, sino en toda América Latina. Fue un personaje mundial que debemos de rescatar, y la película intenta eso, poner luz sobre esta gran persona, este gran ser humano que nos ha conmovido, que cambió la historia. Y te cambió a ti también. Personalmente. ¿Con qué te quedas de don Sergio, Hugo? Con su mensaje, Bernardo, con su mensaje cristiano, con su recuperación del Evangelio como compromiso por la justicia, que tiene que renovarse. No es la idea, es el objetivo central. O entendemos el cristianismo como una religión, que él siempre dijo, no es una religión, es una forma de vida,
o la entendemos como forma de vida comprometida con la justicia para transformar radicalmente esta sociedad, para no andarnos por las ramas, es decir, ir a la raíz es lo radical, ¿no? Tenemos aún curas, sacerdotes que están trabajando, discípulos de don Sergio, el padre Baltasar, el padre José Luis Calvillo, el padre Ángel Sánchez, pero ya como que todos los comprometidos se van haciendo menos, ese es el problema, recuperar y viejos. Y viejos, que es un Entonces, problema. ese mensaje cristiano es contundente, relevante y además enriquece la propia fe del cristiano. La Revolución Nicaragüense así inició por los cristianos. La misa nicaragüense es otro ejemplo. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Y eso don Sergio lo asumió siempre, ¿no? E insistió en ese mensaje fundamental. Y ese es su ejemplo. Por eso tanto impacto de carácter local, nacional, internacional. Francesco, Hugo, les agradezco mucho estos minutos. Prometo que una próxima vamos a hablar más en detalle de la película, cómo la hiciste, todos los detalles, pero la verdad yo me quedo muy contento con esta riqueza que hemos tenido. Y caray, me quedo con una sola reflexión. ¿Cómo hacen falta obispos como don Sergio en la iglesia mexicana y a nivel internacional? La iglesia sería realmente muy diferente, cercana sobre todo a las luchas sociales, a los pobres, a los desprotegidos. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en este espacio que es suyo, sacro y profano.